Nos encontramos en este espacio para compartir una investigación que fue financiado por el CONACYT, que es Atención Oportuna, Medición de Impacto de la Primera Infancia. Profesora, ¿puedes comentarnos cuál es el propósito de esta investigación y cómo surge? Un poco en la línea de lo que mencionabas en relación al CONACYT y también de la Universidad Iberoamericana de generar evidencia a políticas públicas, en este caso para la primera infancia, surge la oportunidad de hacer la evaluación y la medición del impacto de un programa que estaba vigente en ese momento, financiado por el FEI, que buscaba justamente mejorar la atención de niños y niñas en el sistema educativo nacional. En ese caso nosotros utilizamos justamente herramientas de otros estudios en los que habíamos participado y que estuvieron también validados en nuestro país. ¿Podrías comentarnos cómo se procedió para el estudio? ¿Cuál es la metodología de ese estudio? Bueno, en este caso específico fue muy interesante porque tuvimos la oportunidad de hacer un estudio también con un equipo nacional de alto nivel y con la colaboración de colegas internacionales, donde justamente lo que buscamos fue ver si realmente el programa de atención oportuna tenía un impacto en los dominios de aprendizaje, la cognición, lenguaje, motriz y socioemocional de los niños y niñas que asistían, digamos, a los programas en ese entonces del FEI versus, digamos, en comparación con lo que le llamamos grupos de control, que son niños que no están recibiendo esa intervención educativa. Además de trabajar con los niños y medir, digamos, sus habilidades que aprendieron en diferentes momentos del proceso, tuvimos la oportunidad también de entrevistar y de encuestar a familias de estos niños y niñas que estaban participando en el programa de atención oportuna. ¿Puedes comentarnos cuáles fueron esos hallazgos de la evaluación justamente de este programa? Bueno, en realidad, comparando, digamos, como decíamos, los chicos que estaban en el programa de atención oportuna versus, digamos, los niños que estaban en este grupo de control, hemos encontrado en el vocabulario de los niños que sí estaban recibiendo el programa de atención oportuna un aumento importante de vocabulario en lo que hace al lenguaje, que es un aspecto importante para lo que es después su desarrollo en la comunicación y todo lo que tiene que ver con su aprendizaje más formal. Sin embargo, sí hemos encontrado un bajo puntaje, inclusive mucho más bajo que el de los niños de grupos de control, en lo que hace al aspecto socioemocional y al aspecto psicomotor, que tiene que ver no solamente con la motricidad, sino también con el uso del cuerpo, el esquema corporal, con cosas básicas para que esos niños y niñas puedan tener después un desarrollo más integral. Y eso para nosotros puede inclusive generarnos una serie de hipótesis o de reflexiones. Fueron en ese momento sobre todo muy importantes para la intervención en otros proyectos y propiamente en el aula en estos centros educativos. Considerando esos estudios anteriores a la primera infancia, ¿a qué cree que se puede ver este bajo desarrollo en estas áreas, profesora? Uno de los factores que creo que el equipo reflexionó y dejó como una reflexión final sigue siendo como el enfoque más academicista que todavía priman las prácticas de niños y niñas pequeños, el foco siempre centrado en todo lo que tiene que ver con aprender a leer, a matemáticas, y olvidamos o dejamos un poco de lado todo lo que hace a los aspectos emocionales y socioemocionales claves para cualquier desarrollo a cualquier edad. Lo mismo pasa con el aspecto psicomotor, no solamente lo que hace al movimiento corporal, todo lo que es la motricidad gruesa, sino también todo lo que hace al desarrollo de la motricidad fina, que es clave después para la lectoescritura, digamos, ¿verdad? Para todo lo que tiene que ver con el uso de las manos y que hacen a la parte de escribir propiamente. Como que no tiene todavía el mismo peso en las prácticas el componente más socioemocional, como el niño se siente a esa edad. Acuérdense que estamos hablando de niños de 2 y 3 años, y todos los aspectos que tienen que ver de cómo ayudarles a desarrollar esas habilidades para los ámbitos futuros en los que se va a desenvolver. Creemos que indudablemente ese es un aspecto que hay que seguir trabajando con las maestras. Dejamos ahí una serie de hipótesis también en el estudio que creo que como mencionamos pueden ser después revisados a profundidad, y también para las políticas públicas. Qué interesante, profesora. Y considerando estos estudios como hallazgos, ¿qué recomendaciones podemos darle a las familias para apoyar y fortalecer ese desarrollo socioafectivo, el desarrollo motor? Esa es una muy buena pregunta, porque definitivamente hoy sabemos que casi el 80% del tiempo estos niños y niñas están en un entorno cercano, en su casa, en su barrio, en la casa de los parientes. Indudablemente es un tiempo muy importante y hay mucho aprendizaje en ese cotidiano. Sí creemos que también hay un poco de expectativas de la familia de que los niños y niñas lean pronto. Creo que también hay un elemento en el hallazgo que tiene que ver un poco con esto, con las expectativas. Entonces un poco la recomendación es conocer realmente qué es lo que nuestros niños y niñas a los 2 años o a los 3 años necesitan. El mensaje más interesante de todo lo que venimos haciendo en primera infancia. Y en lo que hace a lo socioemocional, conocer
qué sabe un niño de 2 años, conocer qué necesita o qué siente un niño de 2 o 3 años es muy importante. Escucharlos y escucharlas creo que es muy importante también. Y eso está en el cotidiano. Yo no necesito tener ninguna sala especial, sino que está en el día a día, está en la rutina, está en los momentos claves en que está ese niño o esa niña con su familia o con la persona que le cuida. Creo que también otro aspecto muy importante es que nosotros podamos a nuestros niños y niñas pequeños decirles cómo nos sentimos ante algunas de las conductas en vez de utilizar estrategias más punitivas que son hoy en nuestra práctica todavía muy frecuentes. ¿Algo que subrayar en el desarrollo motor? La rutina diaria. Todo lo psicomotor está en la rutina diaria, está en el patio de tu casa, está en el momento que comen, está en el momento que juegan, está en el momento que suben y bajan escaleras. Entonces, nuevamente no hace falta tener una serie de equipamientos específicos, sino identificar qué cosas puede ayudar a tu niño a mejorar ese movimiento y reconocer su cuerpo y las nociones que son después muy útiles para su periodo escolar. Muchas gracias, profesora Claudia. Gracias a ustedes.